Días, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra primera videoconferencia. Es un honor tenernos a cada uno de ustedes y compartir nuevos conocimientos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Irving Paredes, quien nos estará presentando el uso de sensores y equipos para determinación de humedad en los suelos como herramientas de agricultura de precisión. Les recordamos que al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar dudas, sugerencias que tengamos al respecto y poder compartir también algunas dudas que tengamos sobre la temática, ¿verdad? Agradecemos también a todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales como Facebook y les invitamos también de que desde ahí podemos hacer cualquier tipo de consultas. Bueno, muchísimas gracias, Irving, por estar con nosotros. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días, estimados productores. Un agrado siempre estar con ustedes al servicio de la producción de este país. Bueno, comenzaremos con esta temática que se ha vuelto de mucha utilidad para estos tipos de cambios, estos cambios de clima que hemos tenido a finales de estos años. Bueno, el monitoreo de la humedad en el suelo es esencial para ayudar a los agricultores a optimizar y determinar la cantidad de agua a aplicar y cuándo aplicar. De esta manera nos daremos cuenta qué cantidad de riego aplicaremos en los diferentes cultivos para cumplir con las necesidades hídricas de cada cultivo, optimizando y aprovechando las fuentes de agua para alimentar a los distintos sistemas de riego. En la actualidad, el sistema de riego es una herramienta tecnológica que facilita el incremento de la producción agrícola. Muchas veces existe un desconocimiento de la cantidad de agua que se pierde por percolación o escorrentía, incidiendo en los gastos económicos y pérdida de fertilizantes por lavado de los suelos. Existen distintos tipos de métodos y equipos para determinar la humedad en los suelos, utilizando conceptos básicos, así como sensores que pueden utilizarse para monitorear constantemente, después de cada riego, lo que es la humedad en el suelo y saber qué cantidad de agua nosotros tenemos en el suelo o qué tan húmedo está y cuántos días nosotros podemos pausar el riego y saber que nuestra planta va a poder consumir el agua requerida para mantener su fertilidad y su producción al máximo nivel. Bueno, algo muy importante es el agua en el suelo. De acuerdo a su textura, el suelo tiene la capacidad de almacenar agua y para determinar la cantidad de agua que existe en el suelo se toman tres conceptos como son la capacidad de campo, punto de marchite permanente y agua disponible. Estos van siempre de la mano. Nosotros siempre tenemos que casarnos como productores, como técnicos que siempre estamos brindando acompañamiento, casarnos con estos tres conceptos básicos. Que nos dicen en qué momento o en qué etapa se encuentra nuestro suelo con la humedad. Bueno, la capacidad de campo, vamos a comenzar por la capacidad de campo que nos dice que es el contenido de agua en el suelo después de que aplicamos un riego pesado y cuando la velocidad del drenaje cambia rápidamente de rápida a lenta. Esto quiere decir de que como el suelo está seco, ¿verdad? Entonces él comienza a absorber agua hasta cuando ya llega él a una capacidad que dice, bueno, yo aquí ya no puedo consumir más agua, aquí estoy, entonces ya baja su nivel de absorción. Y esto es lo que le llamamos capacidad de campo. Esta capacidad de campo nosotros la podemos tener después de regar de 2 a 3 días. Eso va dependiendo de la textura del suelo. Bueno, el punto de marchitez permanente es el contenido de agua en el suelo. Es el contenido de agua en el suelo el cual las plantas no se pueden recuperar y se marchitan.
aun cuando se adicione suficiente humedad. Entonces nosotros aquí vamos bajando hasta llegar. Tenemos un suelo que le aplicamos riego y entonces lo dejamos por 3, 4 días y ya la planta absorbió completamente todo lo que había, toda la humedad que había en el suelo. O no necesariamente riego, también puede ser precipitación. Después de una precipitación nosotros decimos, no, esa planta todavía puede aguantar un poquito más. Y entonces, por no llevar un control, un registro, nosotros llegamos a lo que es el punto de marchitez permanente, donde la planta ya no puede, ya absorbió todo el agua y el agua que está en el suelo ya no puede ser absorbida por las raíces. Entonces nosotros no podemos dejar que el agua se nos caiga, que la humedad del suelo se nos caiga hasta el punto de marchitez permanente, que es la muerte prácticamente de la planta por falta de agua. Y el agua disponible, ¿verdad? El agua disponible nos dice que es el agua que se encuentra entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Pero en medio de esos dos existe el umbral de riego que está a la mitad del agua disponible. Y que existe la primera, ¿verdad? Que comienza en la capacidad de campo y va bajando hasta el umbral de riego, que es el agua fácilmente disponible que tiene la planta. Esta agua nosotros no podemos dejar que caiga de la capacidad de campo, tal vez 2 días sin regar, y ya cuando nos llega a nuestro umbral de riego, nosotros volvemos a aplicar riego o la precipitación, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar en constante monitoreo de este tipo de conceptos y lo tenemos que manejar para poder aplicarlo con algunas herramientas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la evotranspiración. Nos dice que la evotranspiración es el agua que necesitan los cultivos, es equivalente a la evotranspiración. Esto nos dice que el 90% del agua que consumen los cultivos en todo su ciclo se pierde en forma de evotranspiración. Entonces, de ahí donde nosotros decimos que la evotranspiración es equivalente al consumo de agua. Porque tenemos el concepto de que hay un concepto generalizado, ¿verdad? Las personas que lo aplican, que cuando nosotros tenemos 7 milímetros de evotranspiración y la planta necesita tal vez 14 milímetros diarios de agua, entonces nosotros le vamos a aplicar los 7 más los 4 milímetros que necesita el agua, para que ella satisfaga las necesidades, hídricas. Estos conceptos básicos serán nuestro punto de partida para la selección en qué momento regar y cuándo regar, haciendo uso de herramientas que nos permitan dar a la planta la cantidad de agua necesaria en el momento oportuno, de forma económica y uniforme, tomando en cuenta la siguiente conversión que nos permite establecer la cantidad de agua que existe en nuestro suelo. Y esto se lo aclaro porque cuando nosotros decimos que ha llovido 1 milímetro o estamos aplicando 1 milímetro de agua en nuestro suelo o existe 1 milímetro de agua en nuestro suelo, nos dice que tenemos 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Y cuando decimos que tenemos 1 milímetro de agua, estamos hablando que tenemos 10 metros cúbicos por hectárea. Bueno, existe un método que es el cálculo de la humedad del suelo por tacto y apariencia. Este método es uno de los que más utilizamos en campo. Se realiza de una forma sencilla, no tiene un costo económico alguno y son pasos sencillos, pues que la mayoría, creo que la mayoría de todos lo hemos utilizado más de alguna vez. Y es uno de los más conocidos.
lo ideal es que se tome unas 10 muestras por cada hectárea. Eso sería lo ideal para llevar un control, a ver si tenemos una uniformidad en los diferentes sectores que nosotros vayamos muestreando. Y se recomienda, ¿verdad? La recomendación es hacerlo el primero a 20 centímetros, el segundo a 30 centímetros y el último a 40. El método consiste, ¿verdad?, en sacar una muestra de suelo después de que haya existido una lluvia constante de tal vez 24 horas o una lluvia fuerte o un riego, o cuando nosotros hayamos aplicado un riego y queremos saber si ese riego ha cumplido con las necesidades que está demandando el cultivo. Entonces, tomamos la muestra, la amasamos en nuestra mano. Después, nosotros lo que hacemos es confirmar que si esa muestra se hace en forma de bola. Después comprimimos la muestra hasta hacerle una tirita. Con los 2 pulgarcitos, entonces nosotros miramos si el suelo está lleno de humedad, si tiene elasticidad. Observamos la textura del suelo, la capacidad de convertirse en la cintita y además miramos la briosidad, si el suelo está muy brioso por la demanda, por el agua que le hemos aplicado. Y luego procedemos a hacer una bolita. Esa bolita la tiramos en la palmita de la mano a ver si esa palmita, si se rompe en 2 o en varios pedazos o no llega a romperse. Entonces, si se rompe con la primera brincadita que le damos en la palmita, eso quiere decir que está bien saturado y un suelo débil. Y con 2 rebotes, un suelo muy débil y con 2 rebotes, un suelo débil. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos una muestra de suelo cuando esté demasiado seco, no nos llega a formar la bolita con la primera muestra que tomamos. Nosotros decimos que ese suelo está entre 50, entre 60, entre 40 y 70 porcentaje de tensiometría que necesita inmediatamente riego. Si nosotros tenemos el suelo que se forma bien, se comparte, se siente que sale un poquito de agua, nosotros decimos de que ese suelo está en capacidad de campo y está bien para la absorción del cultivo. Y cuando el suelo está demasiado chicloso, se hace lodo, nosotros decimos que ese suelo está demasiado saturado y se puede dañar el cultivo por demasiada cantidad de agua. Bueno, tenemos otra herramienta, ¿verdad?, que nos ayuda mucho. Esta herramienta tiene un costo más o menos elevado. Hay muchas personas que también la han utilizado y la utilizan constantemente para medir lo que es la humedad en el suelo. Es una herramienta muy sencilla, se llama lo que es el tensiómetro. Es un sistema para medir el esfuerzo que las raíces deben de realizar para extraer la humedad del suelo. Su uso, manejo e interpretación de datos son muy sencillos de realizar. El tensiómetro está compuesto por 3 partes. El cilindro hueco, el cual, esto quiero recalcarlo, pues el cilindro hueco, el cual se rellena con agua esterilizada. Podemos ocupar el agua purificada que se vende en las ventas. Esto se hace para evitar de que tenga un pH y que incida en alguna alguna toma de muestra. La cápsula porosa. La cápsula porosa se encuentra al final del tensiómetro. El concepto de esta cápsula, ella es una cápsula donde tiene unos pequeños orificios muy diminutos que no se ven, que al momento de insertarlo en el suelo, él lo que hace es, si el suelo está
esta a baja capacidad de campo, él comienza a succionar el agua al suelo. Y de esta manera nos indica qué cantidad de agua necesita el suelo. Y si acaso el suelo tiene buena capacidad de campo, entonces el agua no lo permite salir, no permite absorber el agua que está dentro del tensiómetro y nos indica en el vacuómetro, nos indica en qué sector nosotros nos encontramos. Si nosotros nos encontramos la interpretación de resultados, si nosotros nos encontramos de 0 a 10 centibares, tenemos un suelo saturado, o sea que tiene una gran cantidad de agua, ¿verdad? Y esto puede ser por un periodo, esto puede ser posterior, ¿verdad? Después que hayamos aplicado riego, después que hayamos aplicado riego, que hayamos tenido alguna lluvia extensa por 24 horas, entonces nos da de 0 a 10, nos quiere decir de que el suelo está completamente saturado, no necesita riego ni por tal vez 2 días, ¿verdad? Esto puede ser normalmente después de un periodo, como le decía, un periodo de riego anterior. Hay que evitar el exceso de humedad porque esto puede dar lugar a la asfixia de la raíz. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad? En el vacuómetro tenemos de 10 a 30 centibares, nosotros tenemos un suelo con muy buena humedad disponible para la planta. La planta no está haciendo un esfuerzo grande, está haciendo un esfuerzo mínimo para la absorción del agua que llega a su raíz. Eso es lo más indicado cuando nosotros decimos que tenemos un suelo a capacidad de campo, que no se necesita regar, que estamos bien, que estamos tranquilos. Podemos pasar un día más, un ejemplo, ¿verdad? Aplicamos un riego hoy, mañana hacemos la prueba y estamos de 10 a 30, entonces decimos, no, nosotros no necesariamente que reguemos, porque tenemos muy buena humedad en el suelo, ya al día siguiente ya lo hacemos y nos presenta la misma, nos presenta de 10 a 30 y ya tenemos la cantidad de humedad necesaria para que la planta absorba y se desarrolle adecuadamente. Ya cuando nosotros estamos de 30 a 60 centibares, rango usualmente para riego, para recuperar y llegar al agua disponible. De 30 a 60 no es un rango, todavía estamos en capacidad de campo, pero ya nosotros necesitamos aplicar riego. ¿Por qué? Porque la planta ya se está esforzando demasiado para poder absorber la humedad que existe en el suelo. Es por eso de que se necesita de 40 a 60, cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Nos sale de 40 a 60, si se nos pasa en el vacuómetro, nosotros observamos que tiene 40 y nosotros ya tenemos que estar pendientes de aplicar un riego, porque la planta se está esforzando. No es que no haya humedad en el suelo, sino que la planta se está esforzando para recuperar el agua necesaria o el líquido para que ella pueda recuperar su desarrollo. Es por eso que nosotros de 30 a 40 nosotros ya tenemos que estar pendientes, perdón, de 30 a 60 ya tenemos que estar pendientes de la aplicación del riego. Bueno, y de 70 a 100 centibares la planta está padeciendo estrés. Eso ya estamos ya estamos en punto de marchitez. La planta está padeciendo estrés y se acerca al punto de marchitez y no hay recuperación alguna. Es por eso que nosotros no podemos dejar de que se nos caiga
la lectura, cada vez que nosotros vayamos a hacer una lectura y tengamos la oportunidad, si hay algunos que tienen la oportunidad de tener acceso a esta herramienta, sería muy bueno que aplicación de riego se lo vayan haciendo constantemente. Este estudio se lo pueden hacer, esto lo pueden hacer igual, un promedio, 10 en puntos diferentes de la parcela. ¿Por qué puntos diferentes? Porque no sabemos qué tipo, hay muchas parcelas que tienen suelos diferentes constantemente, y entonces uno tiene que estar pendiente que en algún lado se absorbió un poquito más de humedad que en el otro. Hay una infiltración más rápida en uno que en otro. Entonces uno tiene que hacerlo en diferentes lugares. Además, otra cosa que es de mucha importancia, el riego tiene que ser uniforme, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos dicen, vamos a aplicar un riego o diseñamos un sistema de riego y estamos que en algún lado hay una pendiente mayor que en otra, entonces en algún lado se puede lavar y puede fluir más la escorrentía. Puede fluir más la escorrentía, y entonces por eso se tiene que tomar en diferentes puntos de la parcela para saber si nosotros estamos aplicando, en caso que fuera un riego, si fuera un riego uniforme, y un riego que para que la planta se desarrolle igual, no una más que otra. Otro instrumento de muy fácil acceso, ¿verdad? Que nosotros tenemos, que lo podemos hacer incluso en nuestra finca, es el pluviómetro. Esta es una herramienta sencilla que se puede construir de manera artesanal con materiales reciclables, y lo puedo ocupar de botella, puedo ocupar de botella plástica, puedo ocupar baldes pequeños que sean alcónicos, y nos brinda un dato de suma importancia. Este es el dato que más importante que nos da después de la aplicación de un riego o de una precipitación, porque nosotros ya manejamos qué cantidad de agua fue lo que le cayó a nuestro suelo. Las mediciones se tienen que realizar, ¿verdad? Bueno, hay diferentes tipos de mediciones en lo que es los pluviómetros. Yo recomiendo que la utilicen, ¿verdad? Porque es la que más manejamos en Nicaragua, la que más se maneja, la que más es fácil, que se nos hace más fácil la comprensión, es en milímetros. Esto se puede realizar, como le decía anteriormente, tenemos que manejar que 1 milímetro es igual a 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Nosotros asumimos, ¿verdad? Para tal vez una mejor explicación sobre lo que es la cantidad de la conversión de 1 milímetro a 1 litro en metro cuadrado. Tenemos un metro cuadrado y nos cayó una altura de agua de 1 milímetro. Y entonces, al convertirlo, nosotros lo pasamos a metros cúbicos o a litros, y nos va a salir 1 litro, es la misma cantidad, 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. En 1 metro cuadrado medimos y la altura de agua que cayó fue 1 milímetro. Este monitoreo se puede realizar constantemente al momento de realizar riego o lluvias constantes. Muchas veces lo que se utiliza, ¿verdad? Para la construcción de un pluviómetro artesanal es una botella de Coca-Cola o de agua, o una botella que sea de abajo plana. En el caso que no sea plana de abajo, lo que se puede hacer es rellenar hasta donde está la imperfección plana, ¿verdad? Para dejarla plana, ¿verdad? Que tenga aquellas caídas que tienen muchas botellas, dejarla plana, la rellenamos con agua. Y de ahí nosotros tomamos, desde que ella esté plana, nosotros tomamos nuestro punto de partida hacia arriba, midiendo
qué cantidad de milímetros de agua ha caído en nuestro suelo. Además, nosotros podemos hacer, ¿verdad? Cuando uno aplica riego y quiere saber si nosotros estamos aplicando un riego uniforme, constante en toda nuestra parcela, nosotros realizamos varias mediciones, lo pueden hacer con unos botecitos de leche pequeños, que usted puede dejar 10 botecitos alrededor de 1 metro de cada microaspersor o aspersor o cañón, y puede hacer un cuadro constante a los lados, y nosotros cuando ya se haga el cambio, nosotros tomamos esas muestras y la medimos en un recipiente ya previamente con nuestras líneas de medición, eso se hace con una cinta o con regla, pues. Ya se hace nuestro señalamiento y sabemos cuánta cantidad de agua nosotros hemos aplicado en nuestro riego. Bueno, dicho eso, pues, con el uso y el conjunto de esta herramienta y técnica, se nos hace más fácil aplicar los tipos de riego, y con poca cantidad de agua y presión, porque existen diferentes tipos de herramientas que nos facilita el aplicar riego en nuestras parcelas, y que de una manera que sea sostenible para nuestros recursos hídricos. Yo agradeciéndole por mi parte. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos para contestar.